Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Como cada episodio, les habla aquí Montserrat Urueña, hola, una no experta en cine, pero sí experta en hablar un chingo. Y miren, ya tengo 29 episodios que lo respaldan, en investigar y compartir todo lo que me encanta, como las películas. Y hermana, se logró grabar episodio en medio de lo que está siendo una semana súper saturada para mí, pero se logró. Para las escuchas que no saben de qué estoy hablando, es porque en el episodio de la semana pasada comenté que probablemente no habría episodio durante 2 semanas, pero aquí estoy cumpliéndole. Con el de esta semana, ya el de la próxima, ese sí, una disculpa, no voy a poder grabarlo, pero este ya quedó. Pero bueno, cuéntenme cómo están, cómo les va, qué les ha parecido los episodios hasta ahora. Todo lo que usted desee puede compartírmelo en Instagram. Me encuentran como @créditospodcast, donde les complemento la información que escuchan aquí, así que vayan a darle follow. Y si este es el primer episodio que estás escuchando, bienvenida, bienvenido. Espero que te parezca interesante, que aprendas muchísimos datos de esta película, que mi voz no te aburra y sobre todo que te animes a escuchar más episodios. La verdad es que he tratado de darle variedad, así que puedes encontrar análisis de películas infantiles, drama, comedia, ciencia ficción, anime, basadas en libros o en los últimos 4 episodios que fueron especiales de Halloween, que por cierto justo por esa razón sentía que ya era necesario hablar de una película bonita, de una película light, algo como para ver cuando necesites relajarte, así que esta semana les hablaré de Cosas Imposibles. Fíjense que esta es la tercera película mexicana que analizo. En el episodio 3 hablé de Cindy la Regia y en el 9 de La Camarista. Y les juro que para el episodio 16, 18, algo así, ya tenía contemplado hablar de Cría Puercos, pero no la encontré por ningún lado. O sea, literal, en ninguna plataforma está disponible. Tengo la esperanza de que en un futuro volverá a estar disponible en Prime y por supuesto hablaré de ella porque es buenísima. Pero bueno, algo que tienen en común estas 3 películas, o sea, Cría Puercos, Cindy la Regia y La Camarista, es que son proyectos súper contemporáneos, o sea, así de que de 5 años para acá. Siento que muchas personas, incluyéndome, tenemos o teníamos más bien, al menos eso espero, que su caso sea como el mío, muchas personas teníamos este concepto del cine mexicano contemporáneo de que son las mismas historias, solo que con diferentes actores y actrices, y eso a veces, porque luego vemos a las mismas personas. Estas películas que tienen diálogos llenos de albures, un cine que es muy sexista, homofóbico y todas estas características que lamentablemente sí eran un reflejo de la sociedad mexicana. Y lo siguen siendo, pero cada vez somos más las personas que no nos sentimos identificadas con estas historias. Y es súper agradable y aplaudible ver que así como habemos espectadores que estamos cansadas y cansados de ese cine, también hay actrices, actores, directores, guionistas que tampoco empatan con esto y están en búsqueda de crear películas con historias y personajes que van más allá de estos clichés. La película de esta semana, Cosas Imposibles, nace justamente de esa necesidad de contar otras historias, de hablar de temas que son importantes y de darnos un personaje principal bien armado y que además es una mujer mayor. Y cuando estuve haciendo mi investigación y llegué a la raíz, al corazón de esta historia, fue como, pues con razón. Así que ya, sin más rodeos, hablemos de Matilde y Miguel. Cosas Imposibles es, como ya les dije, una película mexicana estrenada en el 2021, o sea, es relativamente nueva. Es dirigida por Ernesto Contreras y protagonizada por Nora Velázquez, o sea, Matilde, y Benny Emanuel, o sea, Miguel. Y oigan, no me acuerdo cómo es que yo llegué a saber de esta película, pero me imagino que vi un tweet de alguien recomendándola o algo así y la añadí a mi watchlist, pero sí me acuerdo que un día vi un tweet con este meme de misma actriz, diferentes personajes y estaba la foto de Matilde, que es la que usé para la portada de este episodio, y la foto de Chabelita,
que es este personaje cómico de una señora con un velo y un rosario y que va a confesarse con el padre, pero que siempre cuenta cosas en doble sentido. Quiero pensar que todos en México la ubicamos súper bien. No sé si en Latinoamérica sea igual de conocida, pero bueno. El punto es que sinceramente me sorprendió mucho que la misma actriz que hacía de Chabelita tenía un personaje reciente del que yo había leído muy buenos comentarios. Así que una disculpa pública a Nora Velázquez porque sí dudé un poco. Perdón, Nora. Y otro factor que contribuyó a que me dieran muchísimas ganas de ver esta película es por su director, Ernesto Contreras, porque en el 2017 nos dio otra joya del cine contemporáneo mexicano, Sueño en otro idioma. Híjole, qué belleza de película, en verdad es muy, muy buena en muchísimos sentidos. Lamentablemente no es una película que analizaría en este podcast porque aunque sí hay una actriz que aparece mucho, pues realmente no hay una mujer involucrada que destaque en la película. Pero bueno, véanla de verdad, se los recomiendo muchísimo. Esa está disponible en Prime Video. Y ya regresando a Cosas Imposibles, si no la han visto va un resumen leve. Matilde es una mujer viuda de 60 años que, por culpa de los abusos de su difunto marido, ha llevado una vida aislada, reprimida, abusada, atormentada y demás. Y por otra parte, Miguel, quien es vecino de Matilde, es un chavito de 19 años que es extrovertido, consume sustancias ilícitas, se gana la vida con el narcomenudeo y, por imposible que parezca, estas dos personas tan opuestas se encuentran y acompañan en esta soledad por la que ambos atraviesan. Me resulta un poco complicado decir que la película habla así de que, es que es de la soledad, porque realmente toca un chingo de temas. O sea, sí, el principal es la soledad. En segundo lugar es definitivamente la amistad entre personas de generaciones totalmente diferentes. Pero además también habla de la venta y consumo de drogas, de la violencia de género. Hay personajes de la comunidad, problemas de salud mental, familias disfuncionales, hasta de los supuestos médicos que resultan ser charlatanes. Híjole, son muchísimos temas y todo en 1 hora y media. Personalmente, el que más me gustó es esta amistad tan bonita y enriquecedora que se forma entre esta señora de 60 años y este escuincle de 19. Yo ya estoy lejos de ser considerada una chava o una escuincla, tengo 34 años, o sea, según yo, no soy tan escuincla, pero tampoco tan señora, estoy como en el medio, claro que más cerca de señora que de ser una chavita, pero uno de los tantos temas sociales que me molestan es este juicio mal hecho que se tiene de las generaciones más jóvenes. ¿Cuántas personas de 40, 50, 60 o hasta de 30, porque los he visto en mis redes sociales, cuántas personas se quejan de la generación de cristal? Güey, cómo me choca que se use ese término. Y al menos lo que yo he visto es que se critican las acciones de millennials y Gen Z sin siquiera sentarse a analizar y a escuchar por qué están actuando así. O estamos, porque pues yo soy millennial. Y esto es porque las generaciones más grandes no entienden que las necesidades ya no son las mismas porque el contexto ya no es igual y para ellos ser joven es sinónimo de ser pendejo, cuando sabemos que hay pendejos inmaduros en cualquier generación. Eso no tiene nada que ver con el año en el que naciste. En Cosas Imposibles jamás vemos a Matilde juzgar a Miguel y eso es algo que me encantó. La diferencia de años entre estos dos personajes es súper obvia, pero ni Matilde pensaba escuincle pendejo y Miguel tampoco pensaba señora amargada. Ellos jamás se juzgan, sino que al contrario, hasta tenían curiosidad de por qué la otra persona actuaba así. Por ejemplo, hay una escena en la que Miguel está súper sorprendido de que Matilde en toda su vida solo haya cogido con su marido y por otra parte, Matilde le contesta, pues es que así era, no como ahora que tienen más libertad. O sea, no le dice así de, uy, no, es que ustedes ya no respetan su cuerpo. No, nada de eso, no se juzgan. Como les decía, Matilde es viuda y además no tuvo hijos, tampoco amigas, parece ser que se alejó de su familia, o sea, está sola. Miguel, por otro lado, fue abandonado por su madre cuando era un niño, vive ahora con su hermana que le da igual si llega o no a la casa y tiene varios amigos, comillas al aire, porque pues vende droga, entonces la gente lo busca, ¿no?
Y es gracioso que Miguel es el que le echa porras a Matilde, porque es el que le dice, ándele doñita, ahora que ya no está el abusivo de su esposo, puede hacer esto y puede hacer aquello, y ándele, vamos. Pero Matilde también es esta porrista para Miguel. Ella es la que le dice, sí, Miguel, vamos, tú puedes, sal de aquí. O sea, Miguel se daba cuenta que Matilde podría hacer más, pero necesitaba que alguien le dijera a él que también puede hacer las cosas. Y a Matilde le pasa exactamente lo mismo. Entonces, esta amistad era justo ese acompañamiento y apoyo que ambos necesitaban. En un inicio les comentaba que ya se ven más historias diferentes porque cada vez hay más artistas buscando contar estas historias, y para este episodio busqué entrevistas al director y a Nora Velázquez para conocer más allá de lo que vemos en la película, y en una de estas entrevistas Ernesto Contreras, el director, menciona que normalmente él trabaja de la mano con su hermano. O sea, él dirige y Carlos Contreras es el guionista, pero que el guión de Cosas Imposibles lo encontró casi que por casualidad, y que fue él quien se acercó a Fanny Soto, su guionista, para pedirle que lo dejara dirigir esta historia. Así que ahora les voy a hablar de Fanny Soto y qué fue lo que la inspiró a escribir Cosas Imposibles, porque déjenme decirles que me aventé todas las entrevistas a Fanny que pude encontrar en YouTube, que desgraciadamente no son muchas, pero me gustó mucho cómo habla y su forma de ver la vida. Fanny Soto es una guionista nacida en Guadalajara. No encontré su año de nacimiento, pero yo calculo que tiene unos 30-32 años, porque en las entrevistas se ve joven y encontré que estudió la uni del 2010 al 2014, así que sí, más o menos tiene 32 años. Total que en el 2018 Fanny entra a un concurso nacional de guiones, exclusivo para mujeres, por cierto, y lo gana con este guión. Por lo que leí, el hecho de ganar no significa que vayan a llevar tu guión a la pantalla, porque, por ejemplo, Fanny ganó en la edición 13ª de este concurso y a esa fecha se habían recibido ya 253 guiones y solo 7 se habían hecho película, o sea, ni siquiera empata como con los ganadores que ha habido. Les digo que no es garantía. Total que entre los jueces de ese año se encontraba Ernesto, el director. Y miren, yo no sé en qué consiste que seas juez en ese concurso, porque por lo que escuché en las entrevistas, Ernesto no leyó el guión antes de que este ganara. Les digo, no sé cómo funciona esto, pero lo que sí sé, porque lo escuché directamente de la voz de ambos en las entrevistas que me aventé, fue que la persona que anuncia a Fanny como ganadora dice las razones por las cuales este guión es el primer lugar. Y para Ernesto fue así de, oh, wow, eso suena muy interesante, a ver, cuéntame más. Entonces ya pasa la ceremonia y todo esto, y al final Ernesto, ya súper interesado, se acerca a Fanny y le pide que le mande el guión. El tipo se lo avienta súper rápido, así de que en un par de horas, y cuando termina de leerlo, le habla a Fanny para decirle que él quiere dirigir su guión. Les digo que esto pasó en el 2018 y la película que les mencioné al inicio se estrenó en el 2017, o sea que para cuando esto pasó, Fanny fue así de, no mames que el director de Sueño en otro idioma quiera hacer mi guión. Y bueno, prácticamente esa es la razón por la que esta historia llega al cine. Ahora, regresándome un poco, Fanny, como muchísimas guionistas, y no es que todas, no lo sé, pero Fanny toma elementos de su vida para basarse en ellos y de ahí desarrollar una historia. Se los conté en el episodio de Miranda Priestly, en el que Lauren Weisberg se basó en su propia jefa para escribir The Devil Wears Prada, o en el episodio de Tully, historia que escribió Diablo Cody después de dar a luz a su tercer bebé. Para Cosas Imposibles, Fanny se basó en uno de sus propios amigos para desarrollar el personaje de Miguel. La diferencia es que su amigo falleció hace algunos años, por lo que este desenlace que tiene Miguel en la película fue como un este es el final que me hubiera gustado que tuviera mi amigo. Si ya vieron Cosas Imposibles entenderán por qué este dato hace que se te apachurre un poquito el corazón, porque es algo muy lindo. Y para el personaje de Matilde se basó en prácticamente la cultura machista que existe en México y lamentablemente en muchos otros países. Fanny nació en una familia en la que se ejercía violencia de género. No sé al cuánto tiempo, pero eventualmente su madre logró separarse del padre de Fanny, pero pues para ella la violencia doméstica fue algo que vio desde niña. No es que el personaje de Matilde esté basado en su mamá, pero sí es una representación de todas las mujeres que sufren violencia de género. Lo mismo pasa con el personaje de Porfirio, que es el esposo de Matilde. Porfirio no es que sea el papá de Fanny, pero es la representación de todos estos hombres que crecieron creyendo que las mujeres estamos hechas para servirles.
Y por cierto, híjole, este personaje de Porfirio, les juro que les va a hacer que les hierva la sangre de coraje porque es un pinche viejo castrante que abusa en todos los sentidos de su esposa. Matilde y Porfirio se casaron cuando ella tenía 15 años y estuvieron juntos hasta sus 60. Durante estos 45 años, Matilde vivió con un señor que le decía que era una persona inútil, que ella no podría trabajar porque no sabía hacer nada, por lo que dependía económicamente del marido, pero pues Porfirio solo le daba dinero para la casa, no para ella. Obviamente le pegaba y le pegaba tan fuerte que todos los vecinos escuchaban, le puso el cuerno 1000 veces, es una joyita de pendejo. Y Matilde, no, aunque quisiera, no se podía separar de él porque no era bien visto que las mujeres dejaran a su marido por eso. O sea, te casaste con él, tú tienes que soportar todo esto. Y como dice Fanny, lamentablemente todos conocemos a un hombre así, a un matrimonio así. Con el personaje de Matilde, la intención de Fanny era sí demostrar que a cualquier edad una mujer puede volver a empezar, pero también a dignificar a las mujeres en una edad adulta. Normalmente las mujeres de la tercera edad han sido representadas en la cultura popular como personas que ya no tienen una vida activa, como la imagen de la abuelita muy estereotipada, así encorvada, con su chalecito, su pelito recogido, casi que chimuelas, y es una representación muy alejada de la realidad. Por ejemplo, mi madre tiene más de 60 años y es una mujer súper activa, no está encorvada ni arrugadita de la cara ni nada así. Y así como mi mamá, conozco muchas mujeres que son de su edad y mayores y por supuesto que no son como nos las han pintado. Y digo, aquí específicamente estoy hablando de las mujeres, pero con los hombres pasa exactamente lo mismo. El concepto que tenemos de adultos mayores, de personas de la tercera edad, no empata con la realidad. Y en las películas estos personajes raramente llegan a ser protagonistas, a menos de que sea algo así como una persona ya a punto de morir que tiene asuntos pendientes por resolver. Pero lo que Fanny quiso hacer con Matilde fue decirnos que sí, que las mujeres podemos volver a empezar, pero que a los 60 aún tenemos mucho por aprender y hacer. Y volviendo al personaje de Miguel, este chavito en ningún momento la trata así como viejita, por así decirlo, ¿no? Y como les digo, eso es algo que me gustó muchísimo. Como les comenté en un inicio, es muy bonito y aplaudible ver películas mexicanas con historias frescas, diferentes y con mensajes profundos. Y cuando vi y escuché a Fanny, fue así de, por supuesto que esto viene de la cabeza de una mujer joven, o sea, me hace todo el sentido del mundo. En verdad, les recomiendo mucho ver Cosas Imposibles. A mi gusto sí tiene como 2, 3 detallitos que no me convencieron mucho, pero sí considero que es una buena película y que ambos personajes son excelentes. Y a pesar de que sí hay temas tan densos como el de la violencia doméstica, la forma en la que está contada la historia hace que sea una película light, pero que te hace cuestionarte algunas cosas. De hecho, Fanny cuenta que obvio iba al cine a escuchar lo que la gente decía de su película y que en una ocasión estaba en el baño y escuchó que 2 señoras que acababan de salir de la función estaban diciendo así de que, ay sí, qué buena película, y que una de ellas dijo, voy a traer a mi amiga fulanita para que la vea y se dé cuenta de lo que puede hacer. Y qué bonito está esto, qué bonito que una película te inspire y te haga cuestionarte sobre si algo que está tan normalizado está bien o no. En verdad, véanla, dense la oportunidad de verla. Cosas Imposibles está disponible en Prime Video, Apple TV Plus y también para su renta y compra en YouTube. Muchísimas gracias por llegar al final de un episodio más. Espero que les haya gustado y que si no han visto la película les haya inspirado a verla. Les digo que sentía que debía traer algo ligerito después de 4 episodios hablando de demonios, brujas, fantasmas. Ya era hora de una película así. Además de que ya traía muchas ganas de hablar de una película mexicana. Ya saben que espero sus comentarios en @créditospodcast en Instagram. Díganme qué opinan de la película, de los personajes. Igual si les gustaría que analizara alguna película, directora, estoy súper abierta a sus recomendaciones. Recomiéndenme películas mexicanas, por favor. Y si saben de algún lado en el que pueda encontrar Criapuercos, también por favor díganme, porque es una película hermosa que me encantaría analizar aquí, pero pues no la encuentro en ningún lado. En fin, todo lo que gusten compartirme, háganlo a @créditospodcast en Instagram, donde también les estaré compartiendo datos que no mencioné aquí de este episodio.
Aprovecho para repetirles que dudo mucho que haya episodio la próxima semana. Les digo que estaré en un evento laboral y ya es el episodio 30 y saben que me gusta hablar de personajes o películas así súper icónicas. Entonces sí son episodios en los que investigo un poquito más de lo que haría normalmente, pero sin falta me escuchan con el episodio 30 el martes 21 de noviembre. Mientras tanto, les recomiendo escuchar otros de mis episodios para que no me extrañen y también darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando. Y si activan la campanita, les llegará una notificación cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan dentro de 2 semanas seguramente con otro episodio nuevo de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los videos Fanny Soto, Escribir guiones en México, de Zoom F7, entrevista Fanny Soto, guionista de Cosas Imposibles de Cinecepción, y el episodio Cosas Imposibles, la película de Ernesto Contreras de Cine Garage. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.